El título de esta conferencia tiene por nombre Apartados para Dios. Somos jóvenes que hemos decidido ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Dios nos ha hecho luz en este mundo, nos ha hecho la sal de esta tierra, porque Él nos escogió antes de la fundación de este mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de ¿quién? Delante de Dios. Estamos en su presencia, ¿verdad? Y una pregunta que cada cristiano debe hacerse al despertar cada mañana es: ¿cómo debería vivir este día que el Señor me ha dado? ¿Cuánto hemos despertado una mañana haciéndonos esa pregunta? Creo que no hay una pregunta más importante al abrir nuestros ojos, al despertar. ¿Cómo debería vivir este día que Dios me ha dado? ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque es establecido por Dios, está establecido por Dios que el hombre cuando nace, ¿qué va a pasar con el hombre en algún momento? Va a morir. Está establecido por Dios que no vamos a vivir eternamente en esta tierra. Tarde o temprano vamos a tener que partir de este mundo. Pero también está establecido por Dios que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y según lo que conocemos, ¿cómo el Señor va a venir a buscarnos? Como ladrón de la noche. ¿Y cómo llega un ladrón? Sin avisar. Eso significa, querido joven, que hoy día puede ser nuestro último día aquí en la tierra, porque el Señor así lo ha establecido. Y uno tiene que preguntarse si sabemos que no vamos a vivir para siempre y si sé que el Señor va a regresar en cualquier momento como ladrón en la noche, ¿cómo debería vivir la vida que el Señor me ha dado? Y para eso vamos a considerar 2 de Pedro capítulo 3. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre celestial que estás en los cielos, te agradecemos de todo corazón por darnos estos 2 días maravillosos con tu pueblo, con estos jóvenes en tu presencia. Estamos aquí, Padre, porque te amamos. Estamos aquí, Padre, porque queremos crecer, porque queremos vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Habla nuestras vidas en esta tarde y glorifica tu nombre con todo lo que nos vas a decir en el día de hoy. Que tu Espíritu, Señor, trabaje en nuestras vidas. Y humildemente, Señor, te pido en esta hora que bendigas a cada joven, a cada señorita que ha apartado 2 días para venir a este lugar a conocerte cada día más, Señor. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quién sabe cuántas cartas el apóstol Pedro escribió? 1, 2 o 3. 2. Y en las 2 cartas Pedro habla del segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en ambas cartas Pedro quiere hacer algo bien importante. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Según el versículo 1, el apóstol Pedro, ¿a quién les está escribiendo esta carta? A cristianos, dice amados. Es decir, son cristianos que él ama entrañablemente, que los ama de corazón. Y sin duda que esta carta es lo último que Pedro va a decir antes de que él parta al cielo. El capítulo 1, versículo 14, no lo busquen, el Señor le dice a Pedro: te queda poco tiempo de vida, pronto vas a partir de este mundo. Y Pedro escribe esta segunda carta. Y según el versículo 1 y versículo 2, ¿cuál es el propósito de esta carta?
¿Qué Pedro quiere lograr a escribir esta carta? Luquita. Exhortación, muy bien. ¿Y qué hace en ambas cartas? Yo voy a hacer preguntas siempre del texto, para aquellos que me conocen. Muy bien, pero hay algo bien importante en el versículo 1, mi niña, que hay algo que le hacen ambas cartas. Hay una palabra bien importante, más importante. Despertar. Muy bien, Pedro quiere despertar el entendimiento de estos hermanos amados. Pedro quiere despertar las vidas espirituales de estos cristianos. Y les quiero invitar, jóvenes, que cuando lleguen a su casa puedan leer estos 3 capítulos, porque es importante que yo esté despierto espiritualmente. Primeramente, capítulo 1, Pedro va a hablar que Dios nos ha bendecido con toda bendición. En el capítulo 2 van a entrar los falsos profetas y yo tengo que estar despierto para no ser engañado. Y en el capítulo 3, lo que vamos a ver hoy día, es necesario despertar. ¿Por qué? Porque si yo no estoy atento, si yo no estoy despierto, el día del Señor me puede pillar por sorpresa. Y Pedro quiere que el cristiano, especialmente los jóvenes, podamos estar despiertos, conscientes, atentos en cuanto al regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que Pedro va a decir no es un mensaje de él. Es un mensaje que lo hablaron en un principio los santos profetas, un mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Y hoy día, jóvenes, lo que yo voy a decir no es un mensaje mío. Lo que yo voy a decir, les pido por favor que lo reciban como palabra de Dios. No pienses en el compañero que está al lado. No pienses en tus padres. Piensa que Dios hoy día está hablando a tu vida. Y esto es muy importante porque tiene que ver con mi salvación. Y mira lo que dice el versículo 3 y versículo 4 en cuanto al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo primero que Pedro quiere que entendamos, dice, entendiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Quién sabe qué significa postreros días? Los últimos días. Muy bien, Israel. Muy bien, Luquita. ¿Cuándo comenzaron estos últimos días? Bíblicamente. Después, en Hechos capítulo 1, Jesucristo resucita, está 40 días con sus apóstoles, luego asciende al cielo y en ese momento comienza la era de los postreros días, los últimos días, porque según la profecía de Joel, capítulo 2, en los postreros días el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y desde ese momento hasta la fecha, ¿en qué tiempo nos encontramos entonces? Estamos en los últimos días. ¿Habías pensado en eso? ¿Están conscientes, jóvenes, que estamos en los últimos tiempos? Y Pedro quiere que la iglesia entienda que estamos en los últimos tiempos. Despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y según el versículo 3, ¿qué va a suceder en estos últimos tiempos? Vendrán burladores. Y según el versículo 3 y versículo 4, ¿qué característica tienen estos burladores? ¿Cómo? ¿Ok? ¿No creen en Dios? Bien. Seguirán sus propios deseos. Y fíjate que el versículo 3, gracias Luquita, dice que vendrán burladores y una característica de ellos es que andan.
Y si usted no lo sabe, la palabra andar, ¿sabe lo que significa? El estilo de vida de una persona. Cómo piensa, cómo habla y cómo vive. Y estos burladores andan según sus propias concupiscencias o según la versión de mi hermano Lucas, sus propios deseos. Y hoy día estamos en un mundo donde la gente vive su vida según sus propios deseos. No sé si se han dado cuenta. Hoy día el mundo dice, yo pienso como quiero, yo hablo como quiero, yo me visto como quiero y yo hago con mi cuerpo lo que quiero y veo en internet lo que quiero porque es mi vida, porque es mi tiempo y nadie tiene derecho a decirme cómo vivir. ¿Quién eres tú para decirme que tengo que cambiar mi vida? ¿Quién eres tú para decirme qué ropa ponerme? ¿Quién eres tú para decirme qué música escuchar? ¿Estamos en un mundo así? Por supuesto que sí. Y según el versículo 3, una persona que anda según sus propios deseos ante los ojos de Dios es un burlador. Se burla de lo que Dios ha establecido, se burla de la palabra del Señor. Pero lo más grave para mí es que la burla no es solamente en la manera en que viven, sino también en lo que dicen. Un burlador anda, un burlador dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está el Señor que va a regresar? ¿Por qué pierden el tiempo yendo a la iglesia? ¿Por qué pierden el tiempo en reuniones de jóvenes? ¿Por qué pierden el tiempo estando orando y haciendo cosas para Dios si el Señor no va a regresar? La gente hoy día se burla de las promesas del Señor, se burla de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Vengo en breve, ¿verdad? Y ellos le están diciendo a los cristianos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el que dijo vengo en breve, vengo pronto? Y según el versículo 4, ¿cuál es el argumento que ellos tienen? Todavía no termino la pregunta, pero muy bien, socio. Establecen sus propias leyes. Pero según el versículo 3 y 4, ¿cuál es el argumento que estos burladores tienen para vivir la vida según sus propios deseos y para burlarse de las promesas de Dios? Sí, Luquita, lo mismo. ¿Ya? Ellos no están negando que hay una creación, pero ellos dicen, la palabra dormir aquí tiene que ver con muerte. Desde que el hombre nace, el hombre vive, el hombre muere. Esa es la vida del hombre. Uno tiene que preguntarse, ¿el argumento de ellos es verdadero o es falso? Si alguien me dice que es falso, yo le pregunto por qué, y si alguien me dice es verdadero, yo le pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad que el hombre crece, el hombre nace, el hombre crece, el hombre conoce a una mujer, a un hombre, se casan, tiene hijos, profesión, una buena vida y muere? ¿Es así la vida del hombre? ¿Ha sido así desde el principio o ha habido variedad? Porque ese es el argumento que estos burladores están teniendo. ¿Y por qué yo les hago esa pregunta? Porque la gente del mundo le puede decir lo mismo. ¿Qué dice la gente hoy en día? Que el infierno, ¿dónde se encuentra? En la tierra. La gente que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos porque después de esta vida no hay otra. ¿Y qué escuchamos en la radio? Vivamos la vida loca, la vida es un carnaval, disfrutemos porque no hay otra vida. Eso es lo que nos dice la gente, eso es lo que nos dicen en las universidades, eso es lo que nos dicen en la radio, eso es lo que nos dicen en el gobierno. Esta vida es para disfrutarla, porque después de esta vida no hay otra, y esto están diciendo los burladores. ¿Es verdad o es mentira? ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta, Polito, verdad? ¿Se entiende? Mira lo que dice Pedro en versículo 5. Estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué cosa?
los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cuál es el argumento que Pedro le está dando a estos falsos o a estos burladores que viven según sus propios deseos y que se burlan de las promesas de Dios? Según el versículo 5 y versículo 6. ¿Ah? Está pensando primeramente que en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y creó la tierra. ¿Y qué sucedió en el tiempo de Noé? Pedro está pensando en Noé. ¿Ah? Está pensando, Dios creó al hombre bueno, el hombre pecó contra Dios y Dios decide juzgar la tierra. Y dice el versículo 6, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro le está diciendo a estos burladores, es falso lo que ustedes dicen. Hay una creación, pero el mundo ha variado porque Dios ha hecho juicios a este mundo. El capítulo 2 dice que el primer juicio fue en el tiempo de Noé, los ángeles que pecaron, Sodoma y Gomorra, es decir, el mundo no continúa igual. Dios ha creado al hombre bueno, pero Dios ha establecido su justicia hacia el hombre. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el pecado más grande que una persona hoy día puede cometer ante la presencia de Dios? ¿Cuál es el pecado más grande que estos burladores están cometiendo delante de la presencia de Dios? ¿Ah? La blasfemia, negarlo. Y esta respuesta va a ser muy importante porque vamos a entender por qué ellos viven así y por qué ellos dicen lo que dicen y por qué el mundo vive así como está hoy en día en tinieblas. Ellos creen solamente en lo que ven, pero mira lo que dice, puso Brian ahí. Estos burladores viven la vida de tal manera porque ignoran voluntariamente. Ellos están ignorando la poderosa, gloriosa y palabra de Dios. Y yo creo personalmente, queridos jóvenes, que no hay un pecado más fuerte en la vida de un hombre cuando una persona ignora, rechaza la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Por eso el mundo está como está, por eso vemos tanto alcohol, por eso vemos tanta pornografía, por eso vemos tanta delincuencia, por eso vemos tanta envidia, por eso vemos tanta maldad, porque el mundo ha decidido ignorar la palabra de Dios. El mundo desde el principio se ha olvidado de escuchar a Dios. No les importa a Dios, rechazan a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso el mundo está como está. Porque han sacado a Dios de sus vidas, han sacado a Dios de sus matrimonios, han sacado a Dios de sus vidas. Y no hay un pecado, jóvenes, para mí más grande, cuando alguien ignora voluntariamente la palabra de Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Sabes por qué es tan grave, tan delicado? Porque mira lo que dice el capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice Pedro en cuanto a la palabra de Dios. Habló de la transfiguración en el Monte Santo y luego dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Usted me puede nombrar en esta tarde, queridos jóvenes, cualquier libro del mundo, pero yo le digo en esta noche que no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Muéstreme cualquier libro, muéstreme cualquier autor, pero hoy día la palabra de Dios nos dice que tenemos la palabra profética más segura. No hay nada más confiable en tu vida, joven. No hay nada más confiable en mi vida que la poderosa palabra de Dios. Y Pedro dice, en la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos bien nosotros los jóvenes en el día de hoy estar atentos a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en la vida de un joven, en la vida de un hombre, en la vida de una mujer?
Fíjate que la palabra de Dios, muy bien mi amor, es como una antorcha. Es la luz que nos ayuda a andar, a caminar y a vivir en medio de este mundo de oscuridad. El mundo está en tinieblas. ¿Saben por qué? Porque han cerrado de sus vidas la lámpara del Señor. Han sacado de sus vidas la lumbrera. Han sacado de sus vidas la luz. Y Pedro dice, tienen la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha. Es decir, que cuando la palabra Israel está en tu vida, está en tu corazón, está en tu alma, te va a poder ayudar a vivir en luz en este mundo de oscuridad. En la universidad, en el colegio, como hijo, como padre. Fíjate la bendición que tienes de tener esa antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. ¿Es para ti la palabra de Dios lo más seguro que tienes? ¿Es para ti la palabra de Dios una lumbrera? Y fíjate que dice hasta. ¿Qué significa hasta? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Y esta es una referencia al regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios me da la confianza, me da la seguridad y me alumbra para yo mantenerme fiel hasta que Cristo venga a buscarme. ¿Cuántos jóvenes ya no están con nosotros? Porque han cerrado y han sacado de sus vidas la luz de la palabra del Señor. ¿Cuántos amigos, familiares nuestros que amamos con todo el corazón, entraron al camino de Cristo, pero ya no están con nosotros? Porque empezaron a escuchar otras voces, y no la palabra profética más segura. Podemos ser fiel a Dios hasta la muerte cuando ponemos atención y la palabra ocupa un rol fundamental en mi mente y en mi corazón. Y yo agradezco a todos los que estudian la palabra. Yo agradezco a todos los que están aquí en esta noche, porque están haciendo bien en estar atento a la palabra gloriosa de nuestro Señor. Gracias, hermanos de San Lorenzo, por venir de tan lejos. El lunes vamos a ir para allá, para continuar con esto. Amén. Mira lo que dice el versículo 21. ¿Por qué la palabra es segura? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. La palabra es segura, la palabra es una antorcha, pero también cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, ¿estás escuchando a quién? Al Espíritu Santo, hablando a tu mente, hablando a tu corazón, hablando a tu vida. Porque los hombres de Dios hablaron, no por su propia cuenta, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, yo hoy día estoy transmitiendo un mensaje a ustedes, solamente transmito porque no es mi palabra, es Dios hablando a tu vida por medio de la palabra. Por eso recibimos la palabra no como palabra de hombre, sino como es verdad, palabra de Dios, como 1 Tesalonicenses capítulo 2. Ellos así recibieron la palabra. Y cada vez que alguien te predique, joven, cada vez que alguien te enseñe, recibe esta palabra como palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué la palabra es poderosa? Volvamos al capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿La palabra de Dios tiene poder o no tiene poder? ¿Por qué? Porque actúa. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hizo en el principio, joven? Creó los cielos y la tierra porque Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Dios todo lo crea a través de su palabra. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tétuanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos frente a la palabra poderosa.
Qué bendición estudiar la palabra del Señor. Una palabra que puede transformarme, una palabra que puede cambiarme, una palabra que puede perdonarme. Una palabra que dio vida a todas las cosas desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación. Pero mira lo que dice el versículo 7. Mira lo que hace esta palabra. La predicación de hoy día, chiquillo, hermano, es el versículo 14. Pero yo estoy hablando de esto porque quiero animarlos a que estudien la palabra. ¿Qué dice el versículo 7? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios cuando Cristo venga? ¿Ah? Va a destruir todo este cielo y toda esta tierra. Y Pedro va a hablar que en ese momento, en el día del juicio, también va a ser la perdición de aquellos hombres que ignoraron la palabra de Dios, que rechazaron a la palabra de Dios y que desobedecieron a la palabra de Dios. No es mi predicación en esta noche ese tema, pero debemos pensar que Dios nos da su palabra para que otros conozcan a Cristo. Pero si sabemos que el Señor va a venir, dice el versículo 9 para avanzar, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. El Señor va a venir sin avisar, aunque si el Señor no ha llegado hasta el día de hoy, ¿es por qué razón? Es porque Él quiere que la gente cambie, la gente se convierta a Él, la gente se arrepienta, pero dice que el tiempo que tenemos para arrepentirnos es ahora, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si Cristo viene, no solamente viene a buscarnos, no solamente viene a juzgar al mundo, dice el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos siendo quemados se fundirán, deshechos, ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. El mundo va a ser destruido. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, este es nuestro tema, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Somos apartados para Dios. Y si sabemos que el Señor va a regresar como ladrón en la noche, la pregunta, repito nuevamente, que debo hacerme cada mañana, ¿cómo debería vivir este día que el Señor me ha dado? Y según el versículo 11, el llamado del apóstol Pedro es andar, mente, palabra, estilo de vida, en santa y piadosamente. ¿Qué significa, joven, vivir de una manera santa entonces? Andar conforme a la palabra. Vivir sin rencor. ¿Quién se recuerda qué significa la palabra santo o santa? Apartados. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestras palabras, debe ser diferente a como el mundo piensa, el mundo habla y el mundo vive. Porque el Señor nos ha hecho mujeres santas y hombres santos delante de Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga como ladrón, quiere ver a Israel viviendo apartado en medio de este mundo. Quiere ver a Luquitas viviendo apartado en medio de este mundo. Silvana y cada uno de nosotros. Pero aparte de eso, dice, y piadosamente.
manera de vivir. ¿Quién sabe lo que significa la palabra piedad o piadoso o piadoso? Obediencia, eso es más cercano a piedad y misericordia. ¿Por qué es importante esta palabra, jóvenes? Porque el concepto del mundo, la piedad tiene que ver con la compasión o la lástima que yo le tengo hacia otro que sufre. Pero mira lo que dice Pedro capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro 1, 3. ¿Quién lo puede leer a voz fuerte? San Lorenzo, podemos continuar con esto allá, ¿ya? Más detalladamente. Ahí me aseguré, porque Daniel iba a dar el tema. Mira, ¿quién puede leer el capítulo 1, versículo 3? No, esta es la primera carta. Claro. Sí, está castigado Israel. ¿Qué parte no entendiste? ¿Hacemos bien en estar atentos? No, no, son bromas. No, son bromas. Son bromas. Sí, Pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. fíjate que dice el versículo 3 que Dios nos dio todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad, la vida piadosa. Capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice. Estoy hablando de lo que Pedro habla de la piedad. Es importante este concepto en la carta. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjate capítulo 1, versículo 3, Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa. En el capítulo 2, versículo 9, Dios libra de tentación a los piadosos y cuando Cristo venga tiene que hallarme en santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué significa entonces ser piadosos? Porque Dios me dio todo para que yo viva en esta vida piadosamente. Si yo vivo piadosamente, el Señor me libra de tentación y cuando Cristo venga, diga, Pablo está viviendo piadosamente. La palabra piedad significa todo lo que hacemos tiene que ser en función de adorar al Señor. Dios nos bendijo. Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos puso en su iglesia para que alabemos y glorifiquemos y exaltemos su santo y bendito nombre. Dios te apartó de las tinieblas y te puso en la luz para que tú puedas adorarlo con toda tu mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y ayer vimos que hay 3 maneras de adorar a Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Ante cualquier cosa está Dios. Adorar a Dios significa decirle a Dios quién realmente es. Adorar a Dios significa, como dijo Luquita, vivir una vida de obediencia en la presencia del Señor. Somos jóvenes apartados. El Señor viene por nosotros. El Señor viene a buscarnos a nosotros. Y la invitación, jóvenes, en esta noche es que jamás ignoremos la palabra más segura. La palabra es una antorcha. La palabra nos va a ayudar que desde hoy día en adelante, hasta que Cristo venga o hasta que parta de este mundo, yo pueda vivir santamente, pero también adorando a Dios en toda mi manera de vivir. En el colegio estamos adorando al Señor cuando somos ejemplo. En el hogar, cuando somos buenos hijos, estamos adorando al Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria y honra a nuestro Dios que vive desde ahora y para siempre. Amén. Yo le agradezco de todo corazón por la invitación que nuevamente nos han hecho. Desde el día que partimos, oramos para que llegara este momento. Dios sabe cuánto les amamos, están en nuestra mente, están en nuestros corazones, y le agradecemos a Dios por todos los siervos de Pilanquí que se esfuerzan, que trabajan, que aman al Señor para que la obra siga creciendo en este lugar.
El versículo 9, para aquellos que aún no han decidido entregar su vida a Jesús. Mira lo que dice el 9 para terminar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha llegado hasta el día de hoy, joven, no es porque Él es un mentiroso, no es porque a Él se le olvidó regresar por nosotros. Si Dios no ha venido hasta el día de hoy, es porque Él ha sido paciente con nosotros. Él ha sido paciente con nuestros padres. Él ha sido paciente con nuestros amigos. El versículo 15 dice que la paciencia de Dios es para salvación. Yo no sé cómo está tu relación con Dios en el día de hoy. Yo no sé si te convertiste al Señor, no sé cuánto tiempo atrás, pero no sé si has vivido de una manera santa y piadosa. Hoy día podemos pedirle perdón a Dios si no hemos vivido la vida que a Él le agrada. Hoy día podemos comenzar una nueva relación con el Señor para amarlo, para glorificarlo y para vivir la vida que a Él le agrada. Y si hay un joven o una señorita que cree en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que entiende lo que el Señor hizo en la cruz por su salvación, hoy día el Señor te está invitando a que puedas arrepentirte, a que puedas convertirte al Señor a través de las aguas del bautismo, para salvarte, para perdonarte y para darte una esperanza de vida y vida eterna. Y si lo estás pensando, mi invitación, la invitación del Señor, que esta noche puedas tomar la decisión, porque dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mucha gente en Santiago me ha dicho, hermano Pablo, voy a esperar hasta mañana, voy a esperar hasta el próximo año para convertirme al Señor. Nadie sabe qué va a pasar con nosotros el día de mañana. El Señor dijo que va a regresar y que va a regresar como ladrón en la noche. Y hoy día el Señor nos está llamando a ser santos y piadosos delante de Él. Pero también si hay alguien que quiera convertirse al Señor, hoy día el Señor lo puede perdonar y lo puede salvar para estar en su presencia sin manchas y santo delante de Él. Que el Señor me los bendiga y gracias por su atención.